pero más conocido como JJ en el ambiente de la fotografía, y también como catedrático de la universidad y también de EFE, porque también está en las dos instituciones. Es correcto, sí. ¿Verdad? Así Tengo el que es un gusto. gusto estar contigo. Y hoy sí, estamos con la conferencia, se trata sobre la evolución de la fotografía de acción y deportiva. O sea, es Correcto, sí, captar es lo ese momento. mío. Sí, Ahí sí, sí. es ese momento inmediato de captar la fotografía, pero te dejo en la palabra, es todo tuyo, la pantalla, el tiempo, y muchas gracias a todo el público por acompañarnos. Yo aquí estamos Excelente. para apoyarte, así que continuemos. Gracias, buenos días a todos. Gracias a la oportunidad al Museo Unis Rosas Botrán por ser parte de esta parte de webinars que estamos haciendo los catedráticos de la Escuela de Fotografía F para la UNIS. Como mencionaron, tengo la fortuna también de ser catedrático en la universidad, doy la clase de fotografía para los alumnos de comunicación y periodismo y ahora también estoy colaborando con la Facultad de Ciencias Económicas viendo lo que es fotografía de alimentos. Vamos a hablar un poquito, como lo mencioné, de lo mío. Llevo algún tiempo trabajando en la fotografía, es más, desde el 2003. Soy independiente y vengo haciendo esto de fotografía y video. Empecé un poquito más con video, siempre los deportes han sido lo mío. Empecé un poquito más con video y fútbol siendo mi fuerte, pero luego las cosas del destino y las oportunidades que nos da la vida llevaron a que tuviera una reunión con un cliente muy importante que cumplo este año 14 años de trabajar para Red Bull. Inclusive acabamos de hacer un proyecto muy lindo, muy grande. Ahorita hace un par de semanas justo estamos editando el trabajo, pero con ellos me tocó aprender mucho, ¿verdad? Porque no es que yo hiciera muchos deportes, era lo mío, siempre ha sido lo mío. Tengo un posgrado en administración deportiva y siempre me ha encantado, todos los deportes me han gustado, pero con Red Bull se me abrieron las puertas a un mar de oportunidades de trabajar un montón de disciplinas diferentes deportivas de las cuales no sabía nada y me tocó aprender. Lo mío también es la historia, me encanta mucho la historia y por eso quiero que remontemos un poquito a los orígenes de cómo es que llegamos hasta donde estamos en lo que sería considerado fotografía deportiva y de acción, y vamos a ir viendo algunos pasos importantes ahí, parteaguas en la historia y más que nada llevados de la mano de la tecnología. La tecnología ha sido y es el motor muy importante para los cambios hasta el siglo de la industrialización, hasta el siglo XIX. La guerra era la que más había avanzado los cambios tecnológicos en la humanidad y médicos. A partir de ahí ya fue dándose un cambio y fue la tecnología, la industrialización y el desarrollo de ciertas soluciones que se necesitaban para problemas cotidianos los que han llevado a que la tecnología vaya desarrollándose. Y en este caso el deporte ha jugado un rol muy importante porque eventualmente en los tiempos actuales es la tecnología deportiva la que ha desarrollado ciertas tendencias que ahora se han permeado y están presentes en varias industrias, inclusive la médica y la militar. Entonces tengo aquí una presentación que quisiera compartirles y eso vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ir hablando un poquito de fotografía, de cómo se inició todo esto, algunas historias. Es una charla de historia. Vi que algunos de mis compañeros de F se fueron por lo técnico un poquito, especialmente Nelo, pero el director de F, Freddy, creo que hizo historia en el primero, entonces ahí tengo yo la libertad de entrarle un poquito a la historia. Y como siempre, es importante, y lo menciono siempre, siempre porque me parece fabuloso, y es un evento en el desarrollo intelectual y tecnológico humano que se llama la Revolución del Paleolítico Superior. Hace más o menos
70,000 y 30,000 años hubo un desarrollo, un florecer de conocimiento y de tecnología del ser humano que nunca antes se había visto. Y todas esas fases de evolución, de desarrollo tecnológico intelectual se han ido acortando. Parte de los vestigios que tenemos nosotros de esa revolución del Paleolítico Superior están las pinturas rupestres, ¿verdad? Que se han encontrado en cuevas en Europa y son realmente, se han usado como evidencia directa de qué tipo de fauna había, qué tipo de vegetación había en la región, qué tipo de animales habían, y como siempre han estado presentes los caballos. Los caballos han sido, el perro va después, creo yo, pero el caballo ha sido el animal más útil, inclusive en amistad. Es un animal muy inteligente, muy noble, de mucha lealtad, que le ha servido al ser humano para innumerables acontecimientos de importancia y logros que han tenido a lo largo de la humanidad. Entonces los caballos son uno de los animales que han estado presentes en estas cuevas, y siempre a partir de ahí los caballos eran representados en la pintura, que es el precursor directo de la fotografía, ¿verdad? La pintura, los caballos siempre han estado expuestos cuando galopaban de esta forma, con las patas hacia afuera, las 4 patas hacia afuera. Esta tendencia y esta noción de que los caballos así galopaban. ¿Por qué? Porque el ser humano con el ojo alzado así y sin cámara lenta, a veces es un poco difícil ver cómo un caballo galopa y dónde están las patas, y cómo le contabas a la persona que estaba a la par lo que habías visto si no tenía uno la evidencia. Y la pintura, como vemos en la pintura, estas son las representaciones que nosotros veíamos más o menos de cómo los caballos galopaban en ese tercero de los pasos de andar de un caballo. Otra representación equivocada era esta, por ejemplo, que andaban las patas delanteras y traseras como que si fueran ¿verdad? Bueno, piernas humanas o de cualquier animal bípedo, ¿verdad? Que mueve una pierna hacia adelante y otra después. Entonces existía esta representación errada. La razón por la cual el señor que vemos en pantalla, que es Leland Stanford, la razón por la cual Leland Stanford tenía la necesidad de saber qué era lo que estaba pasando cuando un caballo estaba galopando en ese movimiento efímero que lo vemos, que necesitaban saber. No se sabe cuál es. Él era un amante de los caballos, él luego fue gobernador de California, la Universidad de Stanford está nombrada después por él, en honor a él, pero él tenía mucho dinero, era un industrialista, le encantaban los caballos y tenía esa duda. Algunos dicen, ya saben cómo es esto en la historia, a veces se diluyen las cosas y paran siendo rumores o chismes. Dicen que era una apuesta, inclusive que era una apuesta entre Leland Stanford y el señor Edward Muybridge, que creo que, no sé si Freddy tocó un poquito de Muybridge cuando vio el tema de historia de la fotografía, pero el señor Muybridge era una persona que podríamos encajar nosotros en el término de hombre del Renacimiento, o una persona del Renacimiento, para ser correctos. Una persona del Renacimiento es aquella que posee una gran facilidad para aprender cosas de diferentes ramas. Saben de arquitectura, saben de pintura, saben de anatomía, etcétera. Léase Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, personas que poseen una capacidad de poder desarrollarse en disciplinas tan diferentes como la anatomía y disectar un cadáver, a hacer y diseñar tanques o aparatos voladores, llamémoslo por el estilo. Y Edward Muybridge era una persona muy conocedora y él había desarrollado una predilección por la fotografía. Estamos hablando del año 1870 y pico, 70, los 60, 1860, 70, donde la fotografía desarrollada 30, 40 años antes ya ha dado pasos agigantados. En 1872, Edward Muybridge es contratado por Leland Stanford para que
quede resuelto este tema con fotografía. Stanford sabía que Muybridge estaba practicando el tema de la fotografía y le dijo, mira, yo necesito que veamos cómo es que el caballo está al galope. Y Muybridge dijo, bueno, le entro, y le entró al trabajo, al reto. Se vio interrumpido todo esto fue en 1870, 1872, más o menos, que trabajó y empezó a avanzar, y el trabajo se vio afectado por el tema que el señor Muybridge asesinó a quien, dicen las evidencias, era el amante de su esposa y padre del hijo de que estaba esperando su esposa. Lo asesinó, los juzgados y las cortes lo declararon que fue un crimen pasional. La verdad es que la libró muy fácilmente, pero para nuestra fortuna, como un sabático, Edward Muybridge viajó a Centroamérica, estuvo en Panamá, estuvo en Nicaragua y estuvo en Guatemala, de donde tenemos el récord más grande de fotografías de Guatemala de esa época. Son mano y obra de uno de los fotógrafos o una de las personas más importantes, uno de los doctores de la fotografía, si lo queremos encasillar en el panteón ahí de los más grandes de la fotografía, que estuvo aquí en Guatemala haciendo fotos, haciendo un récord hermoso de material muy lindo. Esta foto, por ejemplo, es ahí donde está el Teatro Nacional. Esta es una vista desde el Cerrito del Carmen. ¿Vieron la anterior? Esto es el lago de Atitlán. Hizo también cobertura socioeconómica, lo podemos llamar a la larga, porque cubrió mucho lo que era la finca y el corte de café en ese tiempo, que desde ese entonces ya era la producción principal de exportación, la antigua por Muybridge, Parque Central aquí en Guatemala por Edward Muybridge. Y quién quita que aquí en Guatemala fue donde a Muybridge se le ocurrió la idea de cómo resolver el problema para la pregunta en cuestión, ¿verdad? Que era el tema del caballo. Entonces, él ideó un sistema de cámaras con unos disparadores que eran accionados por unos cordeles que se cortaban cuando el caballo pasaba, porque él necesitaba la secuencia. Él no necesitaba un disparo, él necesitaba una secuencia de fotografías. ¿Por qué? Porque a la larga, en una secuencia, uno tiene más oportunidades de ver qué está sucediendo en un periodo corto de tiempo, ¿verdad? Y esta es una fotografía ya de una de las instalaciones más avanzadas. Esta ya tiene 24 cámaras. Él empezó con una secuencia disparada de 12 cámaras, que este fue el resultado de los primeros resultados. Muybridge era un científico. Él no hacía la foto porque le quedaba bonita y la quería poner en algún lado, sino que él lo que estaba buscando era responder preguntas científicas utilizando la fotografía como medio para realizar su investigación. Y vemos aquí el resultado de la investigación y del experimento de Muybridge, y podemos notar que en el segundo cuadro nosotros vemos al caballo con las 4 patas alzadas, correcto. El caballo sí alzaba las 4 patas al galopar, pero no las alzaba extendidas, sino que las alzaba retraídas o contraídas hacia su pecho, digámoslo así. Al final esto fue lo que contestaba la pregunta, pero esto causó esto. Aquí ya vemos cómo la influencia de un pequeño experimento empieza a desarrollarse y genera otro tipo de tendencias que paran siendo disciplinas. En este caso, lo que sale de la fotografía es el cine. Antes de las fotografías del caballo de Muybridge no había nada que fuera considerado acción realmente. Esta fotografía es de lo que había antes de Muybridge. Son 2 fotógrafos escoceses, Adamson y Hill, y la fotografía es de un tenista, se llama el tenista Mr. Lane o Mr. Line, ese es el título de la fotografía. Y si vemos la foto, es un tenista que está en una pose incómoda. Los puristas del caso, inclusive en ese tiempo, hubieran criticado la
la postura de la mano y cómo estaba agarrando la raqueta, cómo está tomando la raqueta, pero la postura y todo eso está indicando de que él como que si le pegó o está insinuando que hay acción. Atrás, en la parte de atrás, entre sus piernas podemos ver que hay algún tipo de soporte, porque en ese tiempo algunas de las fotografías, más en este caso, la limitante para hacer foto de acción era que la tecnología no había sido desarrollada para capturar fotografías de acción. Más adelante, en Inglaterra, donde se profesionaliza el primer deporte, en Inglaterra, el fútbol se profesionalizó en el norte de Inglaterra. El rugby y el fútbol eran deportes exclusivos que se jugaban en las escuelas públicas de Inglaterra, que no son públicas, sino que son las más exclusivas del reino. Eton, Harrow, esas escuelas, rugby, la escuela de rugby, ellos jugaban entre ellos y ahí entre los cuerpos estudiantiles y los claustros de profesores se desarrollaron la disciplina del fútbol, que era muy exclusiva de los ricos, digamos así, en Inglaterra, hasta que en el norte de Inglaterra, en las secciones bastante industriales, por puro gusto de ver jugar a los mejores, se profesionalizó el fútbol. Los equipos no eran compuestos de exalumnos de escuela, sino que eran plomeros, marinos, carpinteros, qué sé yo, cocineros, todo tipo de profesionales que les empezaron a pagar para jugar al fútbol. Pero la fotografía que se usaba y que se hacía en ese tiempo era esta, eran retratos, eran tipo de fotografías donde no había mucha acción. Y número 2, no había todavía la tecnología para imprimir de modo masivo las fotografías. Entonces solo se imprimían y se podían hacer copias, eso sí, pero no se podía reproducir masivamente las fotografías en ese tiempo. Auguste Rodin, que era uno de los escultores más famosos de ese tiempo, estaba totalmente en contra del invento de Muybridge y dijo que mentía de que el invento y esos resultados eran una mentira, porque realmente el tiempo no se podía parar, que tiene razón, ¿verdad? El tiempo no se puede parar, podemos congelar momentos y visualizarlos a través de la fotografía y ahora el video, pero técnicamente no se puede parar el tiempo. Al final, regresando al hilo de la fotografía y Edward Muybridge, él diseña también el zoopraxoscopio, que es este aparato que funciona con un disco giratorio, y ese disco giratorio nos va a mostrar esta secuencia de movimientos que desarrolló Muybridge de una manera especial. Nosotros aquí estamos viendo el disco completo, pero el visor, el que podía observar a través del zoopraxoscopio, solo podía ver una ranurita donde veía una parte de la acción. Y prácticamente lo que pasaba era esto. Si ustedes se fijan en un punto, solo en un caballito y en un, ¿qué sería? Es un saltimbanqui, un acróbata ahí. Vemos que hay un movimiento y un flujo de movimiento continuo que nos da la sensación de eso, de movimiento. Y esto es, regresando a lo que les decía, los hermanos Lumière en Francia, que realmente es la cuna del desarrollo de la fotografía y el cine. En Francia es donde los precursores han hecho los más grandes avances. Los hermanos Lumière empezaron a experimentar en base a lo que hizo Muybridge, y ya tenemos esto. Estas son las primeras películas que hicieron los hermanos Lumière, cortísimas, definitivamente, pero ya son récord históricos de cosas en movimiento, ¿verdad? Y esto no sucedió hace muchísimo tiempo, estamos hablando de más o menos 150 años para acá, que los cambios han sido grandísimos, y al menos en lo que fotografía se refiere, vamos a seguir viendo ahorita un poquito de eso. No sé si alguien tiene alguna duda o algo por el estilo, me cuentan. Si nos vamos un poquito más adelante, tenemos otro avance muy grande en esa unión de fotografía de acción y fotografía, porque todavía, como les digo, habían técnicas fotográficas y cierta demanda para algún tipo de fotografía deportiva, pero eran retratos,
fotos grupales y demás, pero no había de lo bueno que quería la gente, que era la acción. Les digo de una vez que a la gente, y por la gente me refiero a los, ¿cuántos sabemos en el planeta? Ya 7 y pico de billones, les gusta, a la mayoría les gusta el deporte, más de algún deporte le gusta a la mayoría, y a un montón le gustan algunos deportes en específico, ¿verdad? Entonces, esa demanda por ese tipo de contenido existía, pero como no, los medios en ese tiempo, los periódicos en su mayoría eran solo texto y algunos grabados, no se había dado esa necesidad, no se aplicaba. Pero, como les digo, desarrollando científicamente el asunto, vemos a personas que, como Muybridge, tienen ese deseo y esa noción de estudiar la locomoción, y no solo humana, sino que animal. Edward Muybridge, después de terminar, para cerrarles el tema con Muybridge, se pelea al final con Leland Stanford. Leland Stanford produce un libro en el cual Edward Muybridge es mencionado solo como una mención técnica breve en un índice escondido hasta el final. Edward Muybridge se ofende porque realmente el desarrollo de la tecnología y del concepto y de la técnica fue de él. Stanford solo puso la plata. Se ofende y se va a trabajar a la Universidad de Pensilvania, donde hace, ustedes no se imaginan la cantidad de cuadros que hace de estudio de locomoción humana y animal. Todo, las personas caminando, las personas, todo tipo de movimientos, hasta elefantes, hay estudios de elefantes, que hizo Muybridge, que luego migró a Europa, donde daba charlas acerca de su reconocimiento, y no le fue muy mal. Al final murió en gloria por su invento, ¿verdad? O al menos en su mente. Pero los hermanos Lumière desarrollan la tecnología para hacer cine basado en este trabajo. Etienne Jules Marey sigue pensando en que quiere hacer eso, pero él tiene otro concepto. Él dice, yo no quiero hacer 24 fotos, sino quiero hacer 24, plasmar 24 veces la misma foto en un cuadro. Y él desarrolla lo que le da permiso a uno que es fotógrafo decir, hacer disparos. Porque este arma que estamos viendo, literalmente la usaba Marey para hacer hasta 50 disparos y que quedaran plasmados en la misma placa, que era diferente. En vez de que hubieran fotografías diferentes que se unen en secuencia para hacer una imagen en movimiento, Marey lo que estaba estudiando era la locomoción en la misma placa. Él ya quería el trabajo, él no tenía el cine o eso como propósito ulterior, sino que él era esto. Y si se dan cuenta, empieza a utilizar técnicas que se utilizan hoy, inclusive en la captura de movimiento para el cine, para todo tipo de estudios de reconocimiento de inteligencia artificial. Él empieza a poner marcadores. Aquí, a lo que vemos en pantalla, se llama el domador de leones en movimiento, y lo que es un domador de leones caminando o trotando, pero él le puso líneas blancas sobre su ropa negra para ver más o menos cuál era el rango de movimiento de los brazos, de las rodillas. Le puso puntos donde hay articulaciones, una cruz o una X en la frente o en el sombrero para tener ese tracking ahí, ¿verdad? Porque lo que buscaban en ese momento era ciencia. Ellos estaban, wow, tenemos esta tecnología súper increíble que nos está ayudando a ver cómo es que realmente funciona el mundo. Este es alguien dando tumbos, ¿verdad? O saltos, un salto. El anterior era el domador, y por último es alguien con un yunque, ¿verdad? Con un martillo y con un yunque, haciendo algún tipo de trabajo metalúrgico. Barón Pierre de Coubertin era un aficionado al deporte, y él a finales del siglo XIX, en 1890, desarrolla y funda el movimiento olímpico, y es en las Olimpiadas de Atenas de 1896 donde nosotros vemos realmente el inicio de lo que
se va a convertir el estándar de lo que debe ser un evento deportivo hasta hoy en día, ¿verdad? Público, organización, representación, imagínense la logística para en ese tiempo invitar a todas las delegaciones de los países, pero se realizó el primer Juego Olímpico y para el varón Pierre de Coubertin era muy importante el récord fotográfico, no tanto por el tema de tener fotos para los medios, porque aún no había en ese método de impresión de fotografías para rotativas de periódicos, sino por el simple hecho de que necesitaba obsequiarle un álbum de fotografías a los jefes de las delegaciones para que se lo llevaran a los monarcas. En ese tiempo las monarquías en Europa eran todas, creo yo. Sí, la mayoría. Para que la llevaran a los monarcas o a los jefes de Estado, como recuerdo de las Olimpiadas. Contrató al primer fotógrafo deportivo dedicado de la historia, que es el alemán Albert Mayer, o Meyer para los, que se dedicó a hacer un récord muy veraz de lo que fueron las Olimpiadas. Obviamente la acción es muy poca, hay algo de acción, pero es más acción insinuada o ciertos deportes donde la acción no era muy, no era muy rápida porque todavía no existía esa tecnología que nosotros necesitábamos para congelar la acción. Entonces hay mucho de esto, hay muchos retratos. Él es el campeón griego que ganó la medalla de oro de la maratón, creo yo. El de la maratón, que ya son retratos y vemos la vestimenta, ¿verdad? Bastante cultural el asunto, o cosas como acción insinuada en el lanzamiento de disco y demás, ¿verdad? Tenemos estas situaciones que no demandan mucha acción, pero todo lo logra con estas camaritas, y estas camaritas la inventó el señor George Eastman de la Kodak, la marca Kodak. Fue realmente el líder indiscutido en la industria de las cámaras, primero porque manufacturaron las primeras cámaras comerciales, pero ellos hacían la película, era como el negocio de las impresoras baratísimas, pero es bien clavado uno comprando la tinta. En el caso de Kodak, ellos inventaron la película, el celuloide, el film, para hacer la fotografía más más fácil de manejar, el proceso más sencillo de manejarlo. Y la cámara Brownie era una camarita que tenía 100 fotografías y uno hacía sus 100 fotos y mandaba la camarita de vuelta a Kodak, y en Kodak se la revelaban y le mandaban las 100 fotos a uno. Y con esa camarita Meyer hizo un récord grandísimo ahí, o sea, la cantidad de fotos que hizo es muy extensa, y ese ha sido el estándar de ahí en adelante, la cobertura de los eventos deportivos en base a este estándar que se estableció en 1896. Empiezan a surgir los medios especializados de la mano del hecho de que ya se puede imprimir hasta cierto grado fotografías en impresiones a gran escala como revistas y periódicos. Ya la prensa dejó de ser la prensa que eran unas grandes periodicotes sin nada visual, y empezamos a tener medios especializados en todo tipo de industrias, en todo tipo de intereses, y el deporte, como les he mencionado, como es un poquito de interés público, tenía que tener sus revistas. Esta no es la primera, hay medios más antiguos, la Gaceta dello Sport en Italia está siendo publicada desde 1896 y su enfoque ha sido 100% deportivo desde su inicio hasta la fecha, ¿verdad? Pero empezamos a ver revistas como la Vie à Grand Air, que vendría siendo, perdón si macheteé el francés ahí, que vendría siendo la vida en la naturaleza o afuera, en el campo, the life in the great outdoors, que le dirían en el idioma inglés. Y lo que era eso, al principio
eran fotografías que eran retocadas con pintura, porque la calidad fotográfica no era muy buena, pero ya fue evolucionando a lo que vemos ahora, ¿verdad? En este caso es un jugador de rugby muy famoso del Club Racing de Francia, que está en la portada. Vemos ya fotografías un poco más detalladas como esta, ¿verdad? La fotografía ya se está integrando al asunto, ya vemos un poquito más de acción. En la anterior vieron, está pateando ahí un balón de rugby, aquí en esta va el ciclista rodando, y al final ya tenemos inclusive acción de cierta cobertura de lo que está sucediendo en el terreno de juego, por ejemplo, como vemos ya en esta publicación, que es un poquito más adelante, es un juego de hockey sobre pasto que tiene un tríptico ahí de 3 imágenes donde nos están mostrando la acción de ese día. Se empiezan a desarrollar tecnologías, vieron las épocas de evolución tecnológica del ser humano se van cada vez haciendo más cortita, y así como la fotografía y el cine y todas estas artes van teniendo su desarrollo tecnológico, otras tecnologías importantes para el desarrollo de la humanidad como la aviación va de la mano de esto, y la cobertura de eventos deportivos creados de la mano de la aviación en este caso, no tardan en salir, vieron. En Inglaterra y Francia se empiezan a hacer carreras de aviones que viajan desde París hasta Londres, y eran muy famosas, ¿verdad? Porque imagínense, no llevan ni 20 años volando los aviones en la historia de la humanidad, y ya le están haciendo carreras y coberturas muy específicas en estas revistas especializadas, dándole la notoriedad que se requiere. En aquellos tiempos una revista, un periódico se multiplicaba por no sé cuántas personas. Existe un dato aún en Guatemala, creo, no sé si algún periodista en el público nos lo puede aclarar, pero se multiplica porque se presta, ¿verdad? El periódico o la revista se prestaba en ese tiempo. Ahora el teléfono es nuestra revista, nuestro periódico, nuestra tele, nuestro todo. Preguntas, si tienen alguna pregunta. Si quieren las vamos guardando para el final y así se tienen que quedar. Invité a mis alumnos a que me acompañaran el día de hoy. Vamos a ver si se apuntaron. Leica, que es una marca de cámaras que persiste hasta la fecha, y hace de las cámaras no solo tecnológicamente más finas, ¿verdad? Son muy caras porque son mecanismos que desde su principio han sido de gran calidad, pero la Leica 1 lo que introduce al mercado y tiene que estandarizarse desde ese momento hasta la fecha es el tamaño de la película que se utilizaba, e introduce la película de 35 milímetros a la jugada, y esa película de 35 milímetros permite que los fabricantes de cámaras puedan trabajar un poco más con el formato y la forma de la misma, y empiezan a desarrollar ciertas ventajas que van a ayudar a que las cámaras puedan capturar acción. Y empezamos a ver fotos con mejor resolución. Ahí por la década de los 1920, las fotografías tienen más resolución. Hay cobertura todo el tiempo de eventos deportivos. Empiezan a desarrollarse las figuras mediáticas en el mundo de los deportes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en pantalla Babe Ruth, que fue un jugador de béisbol en Estados Unidos que tenía una capacidad para conectar home runs increíble, pero él una figura mediática, ¿verdad? Con problemas personales, ya comidía de los diarios ahí de chismes y demás, ya se empieza a permear y a salir de la esfera deportiva eso, gracias a la magnitud que están tomando estas personas, estos jugadores, con respecto a al deporte y a su vida privada y demás. Lo importante en el tema que estamos tratando es de que ya empezamos a ver esto, ya empezamos a ver acción congelada. Ya tenemos la ventaja de que las cámaras pueden empezar a congelar la acción porque el sistema del obturador, que no sé, los que han estado en los webinars,
creo que con el profesor Nelo Mijangos vieron el funcionamiento de la cámara, y hay 3 formas en que nosotros hacemos llegar luz a la película o al sensor en casos modernos, pero la velocidad de obturación, ese obturador es la última línea de defensa que queda protegiendo la película de la luz, y ese se abre y se cierra, y la velocidad a la que lo abramos y cerremos va a definir si la acción la vamos a ver congelada o si se va a ver borroso. En este caso, en los 20 se empieza a introducir, no se empieza a introducir, de la mano del desarrollo de marcas de cámara como Leica, ¿verdad? Y también la marca Zeiss, ambas alemanas, si no estoy mal, una es austríaca, las 2 alemanas. Se empiezan a desarrollar cámaras que ya empiezan a disparar a velocidades de 1/500 o 1/1000 de segundo. Y a 1/1000 de segundo nosotros ya tenemos acción como la que vemos, que es la tenista Suzanne Lenglen Ambers, que, aunque no lo crean las mujeres al inicio de la cobertura y de esta mediatización de los deportes, dominaban y siempre han tenido un papel muy importante en las coberturas porque hay talento en todos lados, y ella fue una de las primeras superestrellas deportistas de la década de los 20 y de los 30. El tenis de campo era lo suyo y realmente dominaba, y existían estas fotos donde uno veía a la persona volando en el aire, ya se captura la pelota. ¿A qué velocidad va una pelota de tenis? Va rápido. Y aquí si nosotros vemos adelante de la raqueta donde ella está llegando a recibir, se ve la pelota ya congelada, pues un poco borrosita, pero ya se ve y ya tenemos ese tipo de acción. Se desarrolla tecnologías un poquito más avanzadas, menos para el público, sino que más de un carácter científico, jurídico, no quiero decir jurídico, sino que para uso de los jueces de los eventos deportivos, como el photo finish, ¿verdad? Omega, que es una marca de relojes, no sé si sigue siendo patrocinador olímpico, pero fue patrocinador olímpico por muchísimos años. Ellos desarrollaron la tecnología del photo finish, que se usaba para determinar exactamente quién fue el ganador en un evento de este calibre. Con tanta tecnología a esas alturas de nuestra historia de la fotografía, tener duda de quién ganó una carrera por no tener una evidencia, en este caso fotográfica, no era permitido, ¿verdad? Entonces tenemos este tipo de desarrollo tecnológico que ya nos daba certeza y veracidad a la hora de tener eventos deportivos, donde los cuales ya empezamos a ver cómo se usan los eventos deportivos como herramientas mediáticas, y en este caso un poquito propagandísticas, si podemos decirlo así, en el caso de las Olimpiadas de Berlín, donde el gobierno nazi en ese caso, o sea, montaron un espectáculo, fueron las primeras Olimpiadas que se produjeron, ¿verdad? Tenía una documentarista que era realmente un genio, ella era un genio, un gran talento, el arquitecto del estado, ¿verdad? Que era el arquitecto encargado, desarrollaron unas instalaciones increíbles, la gente, el público, y como todos los deportes, es sorpresa, ¿verdad? Y genera emociones y pasión. Sucedieron cosas bien bonitas para la historia de la humanidad, como el triunfo de Jesse Owens, que ganó y arrasó con un montón de disciplinas atléticas, ganando la medalla de oro inclusive sobre el representante local alemán. Tristemente, para regresar a Estados Unidos a ser tratado pésimo, inclusive paró corriendo carreras contra caballos en Cuba solo para ganar dinero, cuando en Alemania fue tratado con todo respeto y demás, y vemos este tipo de demostraciones políticas en eventos deportivos, pero también nos brindó momentos como estos, ¿verdad? De hermandad, que eso es lo que existe en el deporte, la hermandad, porque a mí para eso me representa. Hay algunas enemistades muy enfermizas hoy día,
en cuanto a deporte, pero la hermandad, ¿verdad? De competir para al final conocer personas y tener hermandad. Aquí vemos al subcampeón alemán, Lutz, con Jesse Owens, compartiendo un momento. Le dio zapatos, llegó sin zapatos y le dieron zapatos. Le dio zapatos y le daba tips, le decía, mira, no, hacelo así, y se dieron momentos bonitos por estos, pero la fotografía ya estaba en todo, ya teníamos acción congelada, ya teníamos momentos de lo que estaba pasando en cámara asegurados nosotros en eventos importantes. Meto aquí esta cámara porque esta cámara, metiéndome un poquito a fotoperiodismo, nos llevó más allá de saber que podíamos estar más cerca del asunto y podíamos formar parte de, y empezó a desarrollar no solo buenos fotoperiodistas, sino que una serie de periodistas que empezaron también a especializarse en deportes, pero en base al tipo de fotoperiodismo que nos dejaron personas como Robert Capa, que tomó una Zeiss Contax como esta, que era una cámara muy sencilla, pero ya con las capacidades de congelar acción y trabajar en situaciones un poco desfavorables, y nos dio las únicas fotografías que existen del desembarque de las tropas americanas y canadienses, fue, ¿verdad? Inglesas, de los tres, en las islas, en las playas de Normandía. Ya la fotografía tenía un lugar ahí metida. ¿Y por qué menciono esto? Porque en el periodo de la Segunda Guerra Mundial se paralizó todo. O sea, deportes muy pocos, todo estaba racionado en Estados Unidos, en el mundo. La verdad es que fue una guerra bastante larga que desarrolló en ciertas formas. En este caso sí, le agradecemos que muchas tecnologías se desarrollaron durante el tiempo de la guerra, pero la cobertura no existía, ¿verdad? Por ese tema, aunque en algunos casos en Inglaterra el fútbol no podía parar, ¿verdad? Porque para algunos pueblos en especial es una representación de lo que son como pueblo. Vamos a estas imágenes de lo que sería el periodo posguerra. Y el periodo posguerra nos encuentra en una época de bonanza, en una época donde hay mucho dinero, especialmente para los que salieron victoriosos del asunto. Y en Estados Unidos la vida se cambia de penas a una de vastedad en todo sentido. Y tenemos aquí frente a nosotros lo que sería en ese tiempo la familia ideal y perfecta, ¿verdad? Que todos ahí tomando su leche con la cena bien servida, hasta food styling, un poquito de food styling y de fotografía de alimentos puestos en escena. Vemos allá hasta una pequeña escena de un bodegón en el fondo. Está perfecta la imagen, ¿verdad? La vida era perfecta y todo eso, pero veamos algo, la mesa llena, la cocina amplia, todo nuevo, las playas, vean, todos vacacionando, las grandes lanchas de carros, todo eso lo único que significa es que hay dinero, hay mucho dinero. O sea, la generación posguerra en Estados Unidos, una generación que salió profesionalizada de las Fuerzas Armadas, porque en las Fuerzas Armadas aprendieron a ser ingenieros, a ser pilotos, lo que sea, aprender de logística, y se integraron ya a la industria o a la vida económica activa de Estados Unidos, y había plata, ¿verdad? Todos los carros, la idealización de Hollywood y de la vida importante, y la televisión. La televisión vino a decir Comper, y se quedó y sigue, ¿verdad? Hasta la fecha puede que haya una evolución un poco a lo que es el consumir nosotros ahora a través de un medio diferente como la computadora o los teléfonos, pero la televisión en los hogares era principal, al punto de que se desarrolló toda una industria en Estados Unidos de los TV dinners, o de las cenas que uno comía viendo televisión en las mesitas aquellas que uno plegaba y guardaba. O sea, imagínense toda la mercadería y demás que se desarrolló de la mano de esta tecnología, la televisión. Pero la televisión dio
inicio a otro tipo de coberturas. La demanda para las fotos siempre existía y siempre existirá, creo yo, porque es inmediata y es breve. O sea, uno ve y si es una foto buena, dice, ah, bueno, ya vi, ¿qué pasó? Obviamente ahora está el video y demás, pero tiene que tener uno tiempo, uno no lo puede ver en cualquier momento. Entonces la demanda de las fotografías hace que aquellos medios especializados que vimos se especialicen un poquito más, y tenemos el caso de Sports Illustrated, que puede que sea la revista más importante en la historia, que vino a cambiar cómo era una revista deportiva, porque vieron, ya existían, pero Sports Illustrated a partir de 1954 empieza a cambiar un poquito el acento, y la fotografía pasó a ser el 70% de su cobertura. Marc-André Laguerre, que fue el editor a partir de 1960, impuso un estilo de editorial un poquito riesgoso ahí, que le llevó a ser una revista ahí cualquiera a un líder indiscutido hasta la fecha, ¿verdad? En cuanto a la cobertura deportiva se refiere. Pero lo que vemos aquí en esta portada, que es que me parece a mí interesante, y es un estadio que está pero lleno de gente, ¿verdad? Y ahí estamos viendo solo una parte de las graderías, y ahí hay decenas de miles de personas. Los deportes se casaron con la televisión en los 60s para darnos los mega eventos deportivos. Ya existía el Mundial, ¿verdad? Ya existían las Olimpiadas, ya existían ciertos eventos regionales en Estados Unidos. En el 64 se casa las dos divisiones. ¿Cuáles son? ¿La AFL con la NFL? No. Sí, ¿verdad? No, la AFL contra las dos divisiones en Estados Unidos, perdón si alguien me puede aclarar en el texto, se casan y se forma la NFL y dicen, bueno, hagamos un mega evento, y se les ocurre el Super Bowl. Pero en el 66 ya tenemos el momento que uno dice, bueno, aquí cambió el asunto, que es cuando FIFA transmite algunos partidos, pero en particular la final de la Copa Mundial en 1966 en Inglaterra, donde juega Inglaterra y Alemania, como reviviendo cierto cuco ahí de la Segunda Guerra Mundial, y gana Inglaterra con una jugada, con jugadas disputadas, pero gana Inglaterra la Copa del Mundo, pero se transmitió en vivo a través de la televisión. Y a partir de ahí tenemos que todos dicen, esto es el modo en que tenemos que hacerlo. Y ya vemos cosas como el Super Bowl. En este caso la imagen no es del Super Bowl, pero es del primer Super Bowl. Pero sí es un Super Bowl en el Coliseo de Los Ángeles. Ya ven la cantidad de personas que están ahí, y así va a seguir siendo a través de todos los tiempos. Siempre va a haber una demanda porque las personas estén presentes en el estadio, pero la transmisión de televisión es clave. Y esos dos eventos, en el 66 la final del Mundial y en el 67 el Super Bowl 1, que son dos mega eventos ya en todo sentido. ¿Por qué? Porque son hechos por organizaciones deportivas con poder y bastante injerencia, en este caso la NFL y FIFA, en los ejemplos respectivos que estamos hablando. La cantidad de personas que tendrían que estar presentes para ver y hacer de ese mega evento tenían que ser más allá de lo que se había visto antes. En Inglaterra ya se veían finales con cientos de miles de personas, 100,000 personas más o menos, en el cambio del siglo XVIII al siglo XIX, no crean. Pero aquí en estos mega eventos ya vemos las organizaciones deportivas, el recinto gigante con muchísimo público presente, la presencia de sponsors que le meten mucho dinero al asunto para que jueguen cracks o personas de gran talento deportivo, y la televisión. Teniendo la televisión para llevar esto sin fronteras, es donde la cosa se puso loca y se empezó a salir de control un poco el asunto que se ve ahora, ¿verdad? Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de los millonarios sueldos que gozan algunos
algunos atletas o deportistas que puede que no sean justificados todos los millones. Estos son algunos ejemplos de publicaciones deportivas que ya existían. Le mencioné la Gaceta de los Sport, o la versión que sale el domingo se llama la Gaceta Esportiva, siempre publicada desde el inicio de los tiempos en el papel rosa, pero en este caso ya incluyendo fotografías. France Football es otra revista especializada que tiene mucho tiempo de historia. Desde 1946 ha sido publicada y tiene tanto poder en el mundo del fútbol que año con año deciden quién es el mejor jugador supuestamente de fútbol, basado en algunos tipos de mediciones que hacen y que han cambiado para determinar quién es la persona más importante como atleta en el mundo del fútbol. En este caso les puse como ejemplo la portada donde ganó Luka Modric, que es un crack. La cosa es de que son no solo Sports Illustrated, hay revistas deportivas en todo el mundo, el Gráfico de Argentina, otras más nuevas, otras más viejas, pero las más longevas son estas o de importancia, y las fotografías siempre están ahí. A la gente siempre le va a gustar ver el resumen fotográfico de lo que sucedió, y la necesidad para este tipo de publicaciones y para fotos existe. Algo que trajo Sports Illustrated y todas estas revistas especializadas que ya tenían la tecnología para hacer fotos buenas de acción, ¿verdad? Desarrollada en todo ese periodo de la primera mitad del siglo XX, que tenían la tecnología, tenían el billete, porque existen los sponsors de los megaeventos que a la larga, de una u otra forma, las revistas y los medios paran pagando y empiezan a desarrollar personas en su staff que se especializan en hacer no solo buenas fotografías, sino que hermosas fotografías de deportes. Y esto es algo de lo que creo que mencionó Freddy, y es muy importante que mantengamos siempre presente que todos los fotógrafos, hasta el fotógrafo que haga el trabajo más convencional de hacer fotos para carnets o algo así, es un artista, y todos nosotros somos artistas y tenemos que tener ese ojo creativo que buscamos ir ejercitando a través de la profesión de fotógrafo. Y en este caso, medios como Sports Illustrated lo que empiezan a hacer es a especializar a ciertos fotógrafos que nos empiezan a brindar excelentes y hermosas fotografías. Neil Lifner era un fotógrafo que hacía fotos de deportes porque él quería, y se las empezó a vender a Sports Illustrated, al punto de que Sports Illustrated lo contrató y lo asignó para que cubriera casi 35 carreras de Muhammad Ali, y él fue quien nos dio una de las fotografías más emblemáticas en la historia de los deportes, que es Muhammad Ali sobre Sonny Liston, cuando Sonny ya está derrotado. Ahí una fotografía poderosísima en todo sentido, el aura que tiene de la luz que cae sobre sus hombros, la acción, el brazo, cómo está en la posición de que acaba de dar el golpe, los fotógrafos allá atrás, las personas viendo. Entonces, el hecho de que Neil estuvo tanto tiempo haciendo fotos y fotos y fotos de deporte, en este caso de Muhammad Ali, lo llevó a desarrollar un ojo especializado que nos dio fotos hermosas. Y esto fue en el 65. El año siguiente él dijo, no se va a quedar atrás, y que porque siempre está buscando, porque me pongo ahí, estamos buscando cómo superarnos y cómo hacer algo diferente, porque fotógrafos sobran y hay que ver cómo uno siempre está tratando de ofrecer algo diferente al cliente. En este caso, el cliente un medio editorial, el cliente un cliente comercial, o uno mismo, que uno también tiene que demandarse. Y al año siguiente nos dio esta otra fotona, que es realmente espectacular en todo sentido, en la composición, en el momento, todos los personajes que hay en la foto, Mohamed de este lado, Muhammad Ali de este lado, los reporteros, todo es una fotografía que realmente nos pone
en otro punto de perspectiva que nunca hubiéramos imaginado si no existiera el fotógrafo dedicado de deportes. Pasó algo con unos periódicos en Chicago, los dos periódicos líderes de la ciudad. No quiero sacar nombres ahorita de la chistera porque no quiero equivocarme, pero en uno despidieron a todo el staff fotográfico y les dieron iPhones o teléfonos capaces de hacer buenas fotografías, y en el otro mantuvieron a su staff fotográfico. La diferencia a partir de las siguientes ediciones que se hicieron era realmente porque el fotoperiodista o el fotoperiodista deportivo o el fotógrafo de acción que se especializa en uno u otro deporte ya tiene ese ojo, ¿verdad? Esa capacidad. Esta es otra foto de Neil, que es ya otra foto que vemos de activismo político en las Olimpiadas de México del 68, cuando los atletas estadounidenses hicieron una demostración de lo que era el Black Power en ese momento. Solo tenían un juego de guantes y se lo prestó un guante de cada quien, y fue esto, pero Neil también ya era usado para otros deportes, porque como les digo, cuando a alguien le gustan los deportes y tiene esa cosita que le gusta, ve tenis, ve fútbol, ve golf, hasta ajedrez, creo que si lo entendieran mejor le entraría más, pero aquí vemos al genio de Neil con el otro grandísimo de todos los tiempos, ¿verdad? Con el grandísimo Muhammad. Pero son fotógrafos especializados. Otra gran foto de Neil, ¿verdad? De básquetbol. Entonces ya los medios especializados de fotografía, perdón, los medios especializados de deportes ya empezaron a desarrollar a partir de los 60s una camada de fotógrafos que tenían un ojo para la fotografía deportiva y empezaron a desarrollar esta rama de la mano de la guerra de marcas que vino desde el Japón en nombre de Nikon y Canon. Nikon y Canon se salieron del molde del tipo de cámara Leica y Zeiss que vimos antes, que era rangefinder, que no vamos a entrar en detalles ahorita, y desarrollaron el tipo de cámara que vemos en pantalla, que utiliza un prisma que vemos sobre el lente. Es esa forma como que triangular sobre el lente para ver exactamente lo que estamos viendo en el visor a través del lente, y es la cámara SLR, pero desarrollan un cuerpo de una cámara. En este caso está la Nikon F y la Canon F1, bien creativos para sacar sus nombres de cámaras. Pero tiene todo, puede disparar uno a alta velocidad, tiene para modificar los 3 settings del triángulo fotográfico, que nosotros aquí el que más nos va a interesar y hemos hablado es el obturador, la velocidad de obturación, pero el ISO se le puede tocar la apertura lente y demás. El cuerpo es compacto, tiene una montura que uno puede cambiar a todo tipo de lentes. En este caso, a pesar de que es pequeña, me pareció interesante la foto que esta Canon F1 dice en Montreal 1976, ahí que es el símbolo de esos Juegos Olímpicos. ¿Por qué estas marcas Nikon o Canon, que vienen de ese Japón posguerra, que tenía un policía que era Estados Unidos, y ellos se dedicaron a hacer lo que los ha caracterizado, al menos en tecnología y en su industria, que es una ética profesional y de trabajo altísima, y empezaron a desarrollarse ciertas marcas que existían de hace tiempos, Canon y Nikon ya existían, pero encontraron un nicho y empezaron a desarrollarse este tipo de cámaras que estaban a la mano de cualquiera y ofrecían resultados increíbles. El cuerpo de la cámara, como les decía, es una parte, pero existe esta carrera que ambos buscaban satisfacer esa demanda del fotógrafo, porque no existe solo el fotógrafo deportivo que tiene necesidad de tantos lentes, sino que existe el fotógrafo de aves, el fotógrafo de modas, el fotoperiodista, etcétera, etcétera. Y aquí están estas dos marcas realmente generando una línea similar al mismo tiempo de todo, de cuerpos de cámaras, de tipos de lentes, de tecnologías paralelas que ayudaban a que los fotógrafos, en nuestro caso el día de hoy, deportivos y de acción, pudieran capturar las mejores fotos que fuera necesario. De la mano de esa competición de marcas que nos trajo Nikon y Canon,
La competición a nivel global en términos deportivos también le metió más fuego a esa hoguera que genera cambios y avances, en este caso los deportes, tecnológicamente hablando, y los deportes per se han tenido avances en sus reglas, en cómo se juegan, en dónde se juegan, en los equipos para jugar. En este caso, hablemos fútbol, los zapatos de fútbol de los 60 no son iguales a los de ahora en todo sentido, en 100%. Es un zapato que cumple la misma función y es la misma forma, pero todo es diferente, ¿verdad? Aparte de esa competición que ha desarrollado la tecnología, existen las competencias y las rivalidades que existen en el terreno de juego, o en este caso a nivel global, como sucedió, por ejemplo, como cuando en los 30 usaron las Olimpiadas como una arma de propaganda, una maquinaria de propaganda. A partir de los 70 empezamos a ver nosotros una competencia bastante intensa entre dos superpotencias, que son lo que sucedió entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Ellos tuvieron muy pocos encontronazos directos y lo único que hicieron fue que pelearon guerras a través de otros terceros, países, instituciones o eventos. En el plano deportivo existía una competencia muy grande entre esas dos superpotencias que le vino a dar más realce a este mundo deportivo. En 1972, unos días después de un evento político, de un caso de secuestro y unos asesinatos que hubo en Múnich para la Olimpiada de Múnich, en 1972 la Unión Soviética derrotó a Estados Unidos para ganar la medalla de oro de básquetbol. Eso para los Estados Unidos fue un golpe en todo sentido, político, deportivo, socioeconómico, y empezó a crearse una rivalidad en el plano deportivo a niveles globales que se vio reflejada en todo sentido, en los eventos, en qué sucedía. Después del 72, los Estados Unidos en 1980 tuvo su revancha para los Juegos Olímpicos de Invierno en Nueva York. Los gringos le ganaron, perdón por los gringos, los estadounidenses le ganaron a los rusos en hockey sobre hielo, que les devolvieron en su propia moneda, ¿vieron? Porque ¿qué deporte más estadounidense que el básquetbol y qué deporte más soviético que el hockey sobre hielo? A partir de ahí se empezaron a jugar sucio, porque ese mismo año los Estados Unidos, a unas semanas de esto, los Estados Unidos canceló su participación en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, los Juegos de Verano, y el régimen soviético boicoteó los Juegos Olímpicos. El régimen soviético y varios países del bloque soviético hicieron un boicot de los Juegos de Los Ángeles de 1984, Juegos Olímpicos. Y saben ustedes que si no está Estados Unidos y si no está Rusia, no hay mucho chiste. Por eso es que ahora se rompen ciertas reglas y los atletas rusos pueden participar, a pesar de tener el país sanciones de no poder participar, participan con una bandera ahí como que híbrida de atletas rusos, algo por el estilo, y no se les veda ese derecho porque la capacidad atlética de ese país es increíble. Y como no se pudo pelear en el plano deportivo, llevaron la lucha ideológica al plano mediático, al punto de que estaremos viendo como un ícono deportivo ficticio de la cultura pop de Estados Unidos como Rocky Balboa paró y derrotó al ruso Iván Drago en una gran pelea en Rocky 4, ¿verdad? Sí, Rocky 4, creo yo que es cuando se encuentran estos dos amigos en los 80s. Pero los deportes son muy importantes porque a esto quiero llevar de que llevan pasiones al punto de que boicotearon Olimpiadas por completo con tal de llevarse la contraria como ideologías antípodas en el mundo, y siguieron la pelea en un plano mediático llevándolo a Hollywood en la forma de películas y demás. El deporte es importante, es importantísimo. Es como la gente que dice que Twitter no es importante. Twitter es importantísimo al punto de que alguien estuvo dispuesto en pagar $44 billones para comprarlo y controlarlo solo él. Quien posee
el control de los medios y de la diseminación de información gana. Pero el deporte es más que todos estos problemas, y a partir de las Olimpiadas de Barcelona en el 92, todo regresó un poco a su normalidad y vimos ya una sana y justa competencia. Y de la parte de la fotografía deportiva vimos un montón y una gran cantidad de imágenes hermosas saliendo de Barcelona. Ahí en el primer slide está mi usuario de YouTube. Ahí en mi canal tengo una plática que tuvimos con Freddy Murphy de EFE, el director de EFE, hace pocas semanas, sobre las fotografías que salieron de las Olimpiadas en China. Unas obras de arte, porque el fotógrafo de deporte siempre está buscando avanzar, innovar, dar ángulos nuevos y demás. En estas Olimpiadas del 92 se empezaron a hacer las primeras pruebas fotográficas con cámaras digitales, que eran cámaras que no grababan a nada, sino que inclusive estaban conectadas y transmitían. Esta primera Canon transmitía directamente al Japón por medio de un cable y tardaba horas en llegar la transmisión desde Los Ángeles. En el 84 se usó se empezaron a usar los primeros ejemplos, y Canon estaba ahí tratando de ver cómo lo hacía, y siempre la inmediatez, porque esto es algo importante, la inmediatez de la noticia pasó a ser importante. El arte de la foto es importante, la foto per se es importante, su encuadre, su composición, ¿verdad? Su exposición es importante, pero la inmediatez empezó a ser más importante. La gente quería ver ya, la gente quería tener la información ya, las fotos ya, los resúmenes ya. Y desde un principio las cámaras digitales siempre iban atadas al tema de la conectividad, y en este caso la cámara, la D413, que es el primer prototipo de Canon que se usó en el 84, transmitía hacia Japón en tiempo real, en media hora, una fotografía que era como de 0.4 megapíxeles, o sea, las cámaras nuevas promedio de fotografía de acción tendrán que unos 70 megapíxeles. Ahora estamos hablando de 0.40 megapíxeles. Estamos hablando en ese tiempo. Y la conectividad era importante, pero ya estaban viendo las marcas cómo desarrollar y cómo meter su tecnología digital al asunto, y ver cómo la imagen que nosotros hemos visto y plasmado desde el principio de los tiempos en un tipo de placa, luego una película, ahora se iba a convertir en un sensor. Sony, empezamos a ver que aquí dice, Comper, yo también quiero ser parte importante de esta fiesta, y es donde empezamos a ver a Sony que se sale de su nicho, ¿verdad? Que era equipo de audio, equipo de televisión, cámaras de televisión, y empiezan a bajarle al asunto y se meten al tema de la fotografía y empiezan a desarrollar su camino, que ahora los tiene de líderes en esa batalla de Nikon y Canon. Sony ha tomado la delantera y es el principal productor de cámaras digitales en el mundo, con las ventas más altas sobre las dos marcas que hemos conocido siempre. Como último evento deportivo masivo que se hizo con película en ese tiempo, literalmente uno hacía las fotografías, siempre, como les digo, no solo una marca de cámaras era sponsor de las Olimpiadas y del Mundial, sino que también una marca de película, de la que se usaba en las cámaras antes, también patrocinaba o era uno de los sponsors principales. En este caso, para el Mundial de Francia, uno hacía sus fotografías, quemaba el montón de rollos, hacía el montón de disparos y le entregaba a Fuji, que era la marca de película oficial del Mundial, patrocinador de FIFA. Fuji desarrollaba la imagen, se la entregaban a los editores de la agencia noticiosa que estaba a cargo de las fotografías de ese juego. Todas las agencias noticiosas llevan sus fotógrafos ahí, y en 45 minutos más o menos ya tenía uno las fotos que se podían digitalizar de una forma muy rudimentaria y transmitir
en los cables que se llamaban, para poder ser publicadas alrededor del mundo al día siguiente, porque imagínense en el 98 uno con su Nokia, que jugaba solo culebrita y que podía tipear uno solo apachando varias veces la misma tecla, era algo que ahora bajo esos estándares, bajo los estándares actuales es considerado tardarse muchísimo. Ahora la gente lo quiere ya. Esta guerra de marcas nos brindó también un crecimiento de tecnologías alternativas, disparadores remotos. Uno puede desde los 50 o más antes conectar una cámara con un disparador que se transmite por radio a otro trigger, a un disparador, y uno puede disparar las cámaras remotamente, pero en ese tiempo eran mecanismos y tecnologías muy costosas que con el desarrollar de esta guerra de las cámaras se fue desarrollando el tema de las tecnologías complementarias que nos han brindado esto, nos han brindado poder llevar y poder ver los deportes desde otro ángulo, tener fotos nuevas, fotos novedosas, porque así como hay miles de fotógrafos en el evento, cientos de fotógrafos en el evento, decenas, no exageremos, decenas de fotógrafos en el evento, todos están buscando tomar la foto más novedosa, tomar la foto nueva, tomar la foto que diga uno, wow, y por eso los invito a que vean esa charla sobre las Olimpiadas que hubo fue Tokio, ¿verdad? Las de Tokio fue, ¿verdad? Sí. Ahí vemos un tipo de esas fotos, porque antes de las Olimpiadas existen 100 eventos clasificatorios a los cuales llegan cientos de fotógrafos y hacen fotos y fotos y fotos y fotos, y uno lo que busca es hacer la foto nueva, la novedosa, y la inmediatez de tener cámaras digitales a partir del año 2000 ya nos da eso. Uno, el flujo de trabajo de la agencia o del medio se convirtió en digital, por ejemplo. Entonces, a partir del año 2000 ya tenemos las fotografías de la gran mayoría de medios en digital, y la transmisión en digital. Todavía se hace trabajo análogo, pero cada vez menos, a un punto de que ahora son muy pocos los fotógrafos especializados que llegan con algún tipo de cámara bastante ahí rara para hacer algún tipo de fotografía más o diferente. Todo es digital, y las fotos digitales nos dan eso, porque yo quiero ver las fotos nuevas, las fotos más novedosas en mi teléfono, ¿verdad? Que me aparezcan ahí en algún resumen o cosas por el estilo. Tenemos aquí a Al Belo, es uno de los fotógrafos olímpicos y de deportes, trabaja para Getty. Les recomiendo que los busque, tiene trabajo lindo, pero buscan poner las cámaras en lugares donde antes no habían. Entonces ponen cámaras remotas abajo del agua, tienen que sacar una licencia de scuba para poder meterse a la piscina que los deje el Comité Olímpico, y hacen fotos de cosas que no hemos visto antes, desde puntos de vista que antes no hemos considerado ni teníamos previsto ver. Voy a terminar rápido para tener unos 10 minutos de preguntas, y voy a esto. La competencia existe un montón de cobertura de deportes. Siempre vamos a ver en los mundiales el montón de lentes de los fotógrafos que están ahí, porque a pesar de que existe la facilidad de poder tener el video o el resumen, el clip instantáneo, hoy día inclusive hay gente con el teléfono dentro del estadio que está grabando, y ese clip se vuelve viral y más famoso que uno que sacó un medio, por ejemplo. Pero la necesidad de la fotografía siempre va a existir, porque es un medio que es fácil de transmitir y es fácil de utilizar para llevar un mensaje, ¿verdad? En este caso, en deportes, una persona celebrando al final, que sabemos que era el juego del mundial, de la final del mundial, y vemos solo a una persona celebrando, sabemos que ganaron, ¿verdad? Solo con ver esa fotografía, porque existe toda la información complementaria alrededor del evento, por ser un mega evento que nos tiene chinos ya después de varios meses de que el mundial, las estampitas, los sponsors, las promociones de McDonald's, de Coca-Cola, qué sé yo, todas las marcas esas que apoyan ese tipo de eventos, seguimos necesitando querer ver la foto al instante y tener todo eso. Entonces existe una gran cobertura y existe un gran apoyo de estas marcas como Nikon, como Canon o como Sony, que mandan de su bolsa, de la matriz, de la central,
en Japón, en este caso las 3 marcas, mandan un montón de cámaras, pero les digo, decenas de cámaras de las mejores, decenas de todos sus mejores lentes para deportes, y uno puede como fotógrafo, no solo asociado a ciertos servicios que tiene ellos, sino que fotógrafo de uno de los medios o de las cadenas de noticias, puede llegar y pedir que le den una cámara de las más top con unos 2 lentes que cuestan entre los 2 lentes $17,000 y uno nunca va a poder tener, o su medio, puede que no sea un medio como Getty o AFP o una agencia noticiosa muy grande que no tiene su propio equipo, uno es un medio pequeño, puede optar por este apoyo para que el servicio sea y la calidad de las imágenes hecho con las marcas líderes en la industria no fallen. Tienen un servicio para limpieza, para reparación, etcétera, para que las fotos siempre sigan saliendo en su mejor calidad. Y es cosa de eso, ¿verdad? De tener la tecnología correcta, de saber uno lo que está haciendo, de estar especializado en el asunto de la fotografía, de saber qué deportes, cómo funciona, qué es lo que pasa, quiénes son los jugadores importantes, qué es lo que hay qué es a lo que uno tiene que estar atento, ¿verdad? Estar ahí, estar en el momento indicado, pero creo que también tiene que ver un poquito la suerte. En este caso, una de las fotos más famosas que salieron del Mundial de Rusia 2018 fue esta, de una celebración del equipo croata, y esta fotografía la hizo, creo que fue la más famosa, hasta a Croacia invitaron al fotógrafo y todas unas vacaciones, todo pago. Esta foto la hizo Yuri Cortés, un fotoperiodista del Salvador de la agencia AFP, que lo asignaron como AFP para que fuera a cubrir el Mundial, y en una celebración de un gol se le fueron a tirar encima, él estaba en el lugar preciso, estaba listo porque tenía 2 cámaras, obviamente los profesionales en esas situaciones tienen una cámara con un lente largo, telefoto, para hacer todos esos acercamientos extremos, y tiene otra cámara con un lente angular para cuando se acerque la acción a ellos, solo cambien a la otra cámara y estén haciendo los disparos con la cámara con el lente adecuado. Él estaba listo, vemos que está ahí tirado con sus 2 cámaras, pero ya tiene en su mano la cámara con el lente angular y logró él sacar estas fotografías que realmente fueron de las más memorables porque muestran lo más importante de la fotografía de deportes de acción y deportiva, que son las emociones. Nosotros vemos los deportes por ver emociones, por poder conectar con los jugadores, con ellos, compartir el triunfo. A uno le alegan de que sí, que sos de Guate, que por qué le vas al Real Madrid, y me pongo en evidencia porque le voy al Real Madrid y soy de Guate, pero el deporte desde una fase que se volvió global, es para todos, ¿verdad? Es para todos, uno puede compartir, uno puede sufrir el gol, sufrir la derrota, celebrar lo que sea, porque al final de eso se trata el deporte. Hay mucho tras el deporte, vieron, que uno tiene que comerse el Snickers para que Snickers gane suficiente dinero para poder seguirle dando los billones de dólares que gana el Comité Olímpico Internacional o la FIFA, porque ganan mucho dinero. Ustedes no se imaginan lo que cuestan los derechos televisivos de esos eventos. Estamos hablando de, o sea, cantidades que uno no se podría imaginar de dinero, pero todo es porque quieren tener al público feliz. El público somos nosotros, y a nosotros lo que nos gusta es emocionarnos, emociones, ver la emoción, sentir algo al ver el evento deportivo, y eso es un poquito la historia de cómo ha evolucionado la fotografía deportiva y las cosas importantes, las facetas importantes que creo yo nos han llevado al estado actual de la misma, que a mí me gusta. La tecnología es accesible y es una tecnología increíble la que está a nuestras manos para tratar de innovar y siempre estar tratando de hacer cosas nuevas y frescas para retarse a uno como profesional de esto, ¿verdad? Y nada, eso es. Tenemos unos minutitos para algunas preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Quisiera hacer.
No, Gracias, JJ. no sé si los aburrí. Yo, como les dije, a mí me dijeron que tenía que hablar de fotografía y de un tema que me gustara, y considerando que era para la U y el corte de los estudiantes de la U, porque doy fe, son bastante intelectuales e inteligentes, creí hablarles un poquito de esto que me ha gustado mucho, que es ese camino, ¿verdad?, de la tecnología y cómo nos tiene donde estamos. Sí, gracias, JJ. El que tenga alguna pregunta puede encender su micrófono o escribir aquí la pregunta. Si algún guía de museo también, porque aquí están, desea preguntar Uno algo de mis también. alumnos, yo vi que habían algunos conectados ahí. Yo sí tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Qué es lo más extremo que has hecho tú por una foto? Ah, tonterías. Eh, o sea, desde volar 2 horas amarrado a un parapentista, 2 horas, perdón, Wow. desde estar 2 horas volando, volando con alguien para sacar unas fotos, pero lo más tonto que hice fue una cobertura. Fui fotógrafo para el Centro Cultural de España por 3 años y había un evento que se llamaba Festival SOM y era como que de música y de bandas emergentes, bien bonito. Hubo dos ediciones y fui el fotógrafo de ambas. Y para el cierre, el evento final, el concierto final de la segunda edición fue en el Teatro de Cámara, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Y ahí hay unas como torres que, que servían para poner luces, supongo. Son altas, son como 3 torres, creo yo, que están atrás de donde uno se sienta. Y era de noche ya y dije, no, desde ahí arriba va a salir mi mejor foto. Y me trepé, tuve que saltar para agarrar la primera y me trepé. Ya allá arriba, sí, dije, qué tonto soy, ¿verdad? Me dio miedo porque es bien alto y había un gran chiflón y todo, y solo hice un par de fotos, solo como que si medio saqué la cámara así, hice las fotos que podía y después tomar valor para bajar. Y es que sí dije, qué tontería la que hice con tal de hacer las fotos, pero toca, ¿verdad? Uno tiene que hacerlo. En otra, mira, te voy a decir una cosa de lo que más me ha gustado trabajar con Red Bull, es que la mayoría de veces me traen o me ponen al más crack de cracks de lo que hace hacer lo que está haciendo, ¿verdad? El que hace patineta y ya ha ganado 8 medallas de X Games, campeón del mundo 10 veces de tal disciplina. Entonces, yo siempre les pregunto y les digo, mira, me voy a poner aquí para hacer la foto. Y si él me dice, no te preocupes, no te va a pasar nada, no me preocupo. Sí, ¿verdad? Les confío. Tiene que haber cierta confianza. Él tiene que confiar en mí como fotógrafo y yo tengo que confiar en él como atleta extremo profesional en lo que está haciendo. Yo sé que si me paro aquí así estoy contra la pared y aquí va a pasar la moto, la patineta, el break dancer o lo que sea, no me va a pegar. Y dos cosas, porque si me pega una me puede golpear y dos, estoy obstruyendo yo en la acción y ahí ya se estropea todo. Entonces, sí he estado bien cerquita un montón de veces y sí te digo que tengo que tragarme el miedo. Entonces, rapidito, cuando yo hago una buena foto, rapidito se la enseño. La primera buena foto que yo hago de alguien, rapidito se la enseño. Entonces, dice, ok, sí se las puede, ¿no? Y entonces ahí hace clic uno y empieza a salir el trabajo. Pero sí he hecho bastantes cosas. Siempre con seguridad, pero sí, esa vez de que estuvimos en parapente, increíble. O sea, 2 horas estuvo el Christian Berens, se llama el piloto chapín que me tuvo. Y él es tan buzo como los parapentistas de Red Bull, porque los de Red Bull la agarraban y allá en Atitlán hacían los tumbos y caían 500, no, tal vez unos 200 pies de un golpe o de un susto. Y para mantenernos al ritmo, me decía Cristian, mira, vamos a bajar, agárrate y empezar a una gran velocidad.
Y cuando salía del frenón, decía uno, ¡uf! Pero sí, en problemas con personas. Hay personas que a veces no entienden qué está haciendo uno o se molestan porque estamos ahí en Tikal. Una vez volamos un poquito sin permiso con unos paramotores, entonces toda la gente estaba como que en la Acrópolis Central ahí que meditando y viste la paz del lugar, y el motor, y había un ruso, y como subí yo al templo 1, creo yo, a hacer unas fotos, y cuando me vio con la cámara me empezó a alegar y a increpar en ruso, supongo que ruso, y a mí me tiene que, como dirían los patojos, bueno, no voy a usar el tema, me tiene que valer, ¿verdad? Me tiene que valer y seguir haciendo mi chance y minimizar. Si sé que ahí en ese espacio, en ese momento, me estoy exponiendo a un problema por hacer esas fotos, mejor busco y me voy y sigo a lo siguiente. Pero sí, una vez casi me atropellé un carro, ahí en mi YouTube también está un Peugeot en un rally, el carro salió de un salto y empezó a derrapar, y yo bien bruto, ¿verdad? Porque hay ciertas reglas de física universal sobre el movimiento de los cuerpos y hacia dónde van a salir sus velocidades de salida en ciertos movimientos. Tenía que saber que cualquier cosa yo estaba en la línea y casi me mata, te digo que, o sea, me pasó, pero... y me tocó y seguir haciendo fotos, ¿verdad? Porque sí, pero bonito, es bonito estar ahí cerquita. Robert Capa decía que una foto no es buena si uno no está lo suficientemente cerca. Y en deportes de acción uno puede entrar de dos formas, con el lente carísimo que te acerca o estando cerquita. Y la forma barata es estar cerquita. Gracias, JJ. Aquí hay unos comentarios. Dice, muy interesante, me gustaría saber cómo va formando uno un buen equipo con bajo presupuesto. Ok, ajá. Si querés, Luego, cubrimos o vemos las dos. Sí, esa. Invertir en lentes, ¿verdad? Una vez tomé la decisión de con qué marca te vas a casar, porque uno se casa con cierta marca y ahí se mantiene. Usualmente el cuerpo de la cámara en equipos profesionales, creo que tengo una aquí. El cuerpo de la cámara está aparte y luego están los lentes. Este lente, por ejemplo, es un lente que tiene 40 años, es un 35 milímetros manual, que es de los lentes más con mejor definición y más finos que yo puedo usar, y lo uso todo el tiempo. Y es manual y le pierdo cierta funcionalidad al asunto porque tengo que enfocar manualmente y cambiar la apertura del lente manualmente, pero yo sé que el lente me va a rendir una resolución. Entonces el lente ahí está y ahí lo tengo y lo voy a seguir usando. Los cuerpos de las cámaras son los que uno va cambiando progresivamente, porque a los 4 o 5 años, si estás trabajando pro, cada 5, 6 años y mucho, ya tendrías que estar pensando en hacer un cambio del cuerpo. ¿Qué es esto, verdad? Que es donde se hace la foto y todo. Pero los lentes uno los va manteniendo y los va usando a menos de que haya un cambio de sistema dentro de Nikon, digamos. Estas cámaras como esta las están descontinuando y están sacando una cámara de otro formato que es el futuro y el presente. El cambio de estos lentes a ese sistema sí me va a representar, porque todos mis lentes son para este sistema, ¿viste? Y ahorita que tengo que hacer un cambio alguna, me podría ir a Canon, me podría ir a Nikon o me podría ir a Sony, porque tengo que cambiar todo, me tengo que cambiar de sistema de cuerpo y tengo que cambiar lentes. Los lentes de Nikon son retroactivos y los puedo usar con este nuevo formato, pero requieren de un adaptador, y adaptadores y todo eso le van bajando y degradando calidad al asunto, entonces mejor usar las cosas como son con el equipo adecuado. Entonces sí, la recomendación sería lentes, ¿verdad? Ir comprando lentes que uno sepa que van a tener cierta vida, por lo menos unos 10, 12 años de vida, y en esos 12 años ibas a cambiar unos 2 cuerpos de cámara, porque esa tecnología sí va avanzando más rápido. Súper, gracias. Dice Carolina, muchas gracias. Todo muy interesante, increíble cada fotografía. Y vamos a terminar con esta pregunta
de Joan, que dice, entonces los lentes esenciales para deporte sería un gran angular y un Todos, todos. Joania fue mi alumna y creo que, no, ya la tuve en 2 cursos. Pero Joan, yo creo que tienes que tener de todo. En la bolsa del fotógrafo, no tan exagerado como el ejemplo que vimos de todo el rango de lentes, pero sí tienes que tener algo que te cubra desde un súper gran angular que vendría siendo un ojo de pescado, hasta un telefoto que te alcance el bolsillo. Por ejemplo, ahora venden un lente Tamron, que en mi canal de YouTube tenemos un unboxing con Freddy de ese lente, que es un 150-600. Antes un lente 600 milímetros, es un súper telefoto, era una imposibilidad, o sea, cuesta $14,000 uno nuevo, más. Ahora estas marcas alternas le ofrecen a uno esos lentes que no son tan rápidos, o sea, ven menos, no son tan versátiles como los otros profesionales, por eso los otros cuestan $17,000, que cuestan $2,000, algo por el estilo, que ya es algo accesible a poder uno, perdón, es que se me apaga aquí, que ya puede uno tener un lente así, pero así como tienes ese lente 600, tienes que tener un angular, un gran angular. Yo por mucho tiempo trabajé con un 14-24, con un 20 milímetros, con un 50 y con un 70-200. Entonces con el 14-24 podía ver un montón angular, era bien versátil, con el 70-200 podía ver un montón telefoto, pero el 20 milímetros, el 50 milímetros, lo que me obligaban era a acercarme o a separarme físicamente, ¿verdad? Porque bien podría haber tenido un 24-70 ahí, que con la giro de la mía puedo acercarme, pero no, mejor con el 20 y con el 50 yo tenía que acercarme, separarme, y a veces uno al acercarse o al separarse tiene otra perspectiva de todo. Gracias. Y por último, dice Natal, estuvo súper, nunca me interesó mucho la fotografía deportiva, pero esta conferencia me dio una nueva perspectiva, sobre todo por lo Gracias. último de la emoción y la mirada artística. Y creo que muchos compartimos esto, para los que no vemos mucho deporte, pero realmente detrás de cada foto, ahora como tú dijiste, hay un artista. Y para cerrar, pues nada, yo quisiera agradecerte, JJ, por esta súper presentación. Creo que, como decía, no volveremos a ver la fotografía deportiva igual. O sea, gracias por tu tiempo y por contagiarnos esa pasión que le pones a la profesión. Y quiero agradecer definitivo, a la Escuela de Fotografía F por todos los webinars que tuvimos este semestre de parte de los alumnos. ¿cerramos? Sí, ahorita. Qué cool. Ajá. Entonces, gracias. Qué honor. Sí, y agradecer, ¿verdad? De parte de UNIS y el público que se ha unido por redes sociales también. Agradezco por este curso de alto nivel y hemos hecho grandes lazos y amistades muy bonitas. Sí, es correcto. Si alguno pues quiere escribir, ¿no? Pues aquí estamos a las órdenes y les dejé un formulario en este chat para los que completaron los 4 webinars para enviarles su diploma a su correo. Y la grabación de esta clase va a estar en el Facebook de la Escuela F. Y bueno, me despido y gracias a todos por su asistencia. Como siempre, les dejo ahí en el chat mis redes sociales, YouTube e Instagram, más que nada, que es donde estamos presentes. Ahí pueden ver un poquito de mi trabajo y ahí estoy a la orden. Gracias por el espacio. Y por gracias. Mucho gusto. Hasta Chao, luego. Gracias.